Sí, bueno, primero muchas gracias y buenos días a todos. Y felicidad porque esta es la semana de los ingenieros en el país. Ah, qué bueno, felicidades entonces. Bueno, entonces, para ellos un gran saludo. De todas maneras, todos los ingenieros en el país estamos abocados a ese proceso de construir y de hacer cosas. Entonces, recientemente tuvimos una reunión con ingenieros que estaban graduados desde el año 50 en adelante. Hicimos como una paradoja entre cómo se manejaba la vialidad en una época, cómo se fue manejando hasta el momento actual. Y nos dimos cuenta de cosas muy increíbles que a veces se nos pasan. Nosotros teníamos vehículos automotores que es casi el 10% de lo que tenemos actualmente. Quiere decir que ha subido casi el 1000% la cantidad de vehículos con respecto, por ejemplo, al año 55 o 58 o 60. Sin embargo, hoy en día tenemos muchísimos más vehículos, pero las vialidades no han crecido en la misma proporción. Además, tenemos un gran drama, que es el drama del mantenimiento de las vías. Estamos haciendo de un parchecito y entonces sale una gran noticia. Y eso es el mantenimiento normal. La gran noticia, por ejemplo, debería haber sido que hicimos la vía alterna de La Guaira. Claro. Que cuando hubo el problema del viaducto, la conclusión es que esa situación más nunca debería darse. Y se entregaron los... la autopista Pros del Este, el primer piso de La Pagana. Lo que hacen es ensanchar, hacerle crecer la barriga. Y se nos olvidó la vía alterna. Dios no quiera, porque inclusive entrando a La Guaira hay un proceso todavía geológico, donde se están construyendo muros, que no volviese a pasar algo como eso, pero condenamos al primer aeropuerto y al primer puerto otra vez a una posible por falta de planificación. Pero eso está pasando en por ejemplo, Caracas-Guarena. Está pasando porque es una vialidad con muchísimos problemas. Y a eso le tenemos que agregar que las cosas que se están haciendo de mantenimiento no tienen una planificación. Eso es algo así como se rompió la correa del carro y es ahí cuando se cambia. Y en la vialidad no puede ser así. O sea, pero eventualmente anunciaron un plan de reestructuración de vías, por lo menos en la ciudad capital, de elevados, de puentes, de algunas vías. ¿Cómo lo evalúan desde el Colegio de Ingenieros o por lo menos ustedes que van manejando ese tema? ¿Cómo vieron ese plan? Para nosotros eso es rutinario. El echarle una pinturita a un puente y hacerle un piso debe ser algo rutinario. Y se publicaba en la prensa y la gente sabía que durante 2 días no pasaba nada. Y se hacían los verdaderos desvíos, porque se hacía un estudio de tráfico y se determinaban las condiciones y las razones. Pero el problema no es ese, es que en todo el país, es que es el país entero el que tiene un gran caos. Se eliminaron los peajes, entonces no hay recursos para el interior. Ustedes salen del área metropolitana y de Caracas y van hacia los estados Guárico y tienen... ¿Cómo circulas en Guárico, por ejemplo? ¿Cómo circulas hacia el oriente del país? Bueno, mira, ¿en qué condiciones? El troncal principal que trae los productos de oriente a occidente, en un momento determinado tiene que pasar por la principal ciudad, que es Caracas, cuando todos los pueblos del interior tienen una vía alterna. Caracas no tiene una vía alterna. Entonces estamos condenados a que todas las gandolas pasen por la ciudad de Caracas para ir a Oriente, aunado a que el puente de Oriente se cayó, aunado a la falta de mantenimiento, aunado... Entonces no hay planificación, entonces se nos pone de repente lo que es cotidiano, que es una cosa, echar el asfalto, los drenajes, la limpieza de las vías. Eso no tiene ni siquiera por qué ser elemento de noticia, debería más bien de regocijo que se mantienen en buenas condiciones. Pero hoy no, hoy se hace todo un acto, inclusive en cadena, porque se le echó un poquito de asfalto a una vía. O porque hubo una planificación para la Cabrera. Bueno, aquí se hizo una fiesta del asfalto, ¿no? En algún momento se hizo. Bueno, sí, yo creo que la fiesta se hizo, pero para los participantes de dicha fiesta. Le iba a consultar porque sabemos que el diagnóstico del país no es positivo en cuanto a vías, que hay muchos planes y muchas propuestas que ya están presentadas desde hace muchísimo tiempo. Pero tocaba el tema de la carga pesada hacia Caracas y del paso por Caracas para transitar hacia otros estados del país. ¿Esa sería la prioridad quizás? Esa vía alterna para descongestionar Caracas y también la circulación hacia otras entidades del país. A Caracas prácticamente la han convertido como en el centro de atracción de todo el país. Si Caracas tiene esas características, aquí están los principales parece poderes. Deliberado, ¿sabes? Bueno. De alguna forma, el concepto del centralismo que se maneja políticamente. Ok, pero entonces, si es así, deberían de entonces darle mucho más cariño a Caracas. Hace más de 45 años que no se hace un distribuidor de tránsito en Caracas. No. Sin contar... La araña, el pulpo, el ciempié, pero nada. Pero sin contar cómo ha crecido la vía del Junquito. Tenemos problemas ahí. Sin contar el problema de La Guaira. No hay una vía alterna. Lo que se hizo fue restaurar un viaducto. No se hizo mayor cosa. Donde se ha hecho Ciudad Caribe. ¿Cuántos vehículos? ¿Cuál es el estudio de tránsito que se ha hecho para eso? ¿Dónde está en verdadera la planificación de un gobierno
de unos ministros y de unos profesionales. ¿Dónde está esa planificación para poderle mostrar al país, mira, este es nuestro plan? Y además hemos tenido una cantidad de ministros en este tiempo que yo creo que no les da tiempo ni siquiera de revisar las agendas. Nosotros habíamos hecho una denuncia, por ejemplo, de los costos de construcción de una vía. Y esta es una denuncia muy vieja, solamente la recuerdo. Cuando se hizo el puente Orinoquia, se hizo, bueno, bombos y platillos del puente Orinoquia. Y me encanta que se hagan ese tipo de cosas. 3.2 kilómetros costaron 1.300 millones de dólares. Yo por curiosidad estaba revisando puentes similares y resulta que conseguí que se estaba haciendo un puente en China, pero de 36 kilómetros que costó 1.600 millones de dólares. Quiere decir que el kilómetro venezolano vale 400 millones de dólares y el kilómetro chino vale 46 millones de dólares. ¿Cómo se estima ese costo? Entonces, por el amor de Dios, y si uno quiere tener información en el precio, comisiones, ¿qué puede uno pensar de eso? Bueno, que las obras venezolanas tienen una cuantía que pudieran llamarse unas joyas, porque son las más costosas del país. Bueno, si se terminaran quizás tuviera un poco más de sentido, al menos, ¿no? Bueno, yo creo que no deberíamos contentarnos con esa paradoja, deberíamos contentarnos primero que se vuelva al proceso de licitaciones públicas, porque aquí se genera la crisis para no hacer licitaciones e inmediatamente lo que hacen es que por emergencia y darle el plumazo y vamos para allá. Entonces, hemos perdido la capacidad de planificación, hemos perdido la capacidad de hacer estudios de tránsito verdaderos para poder planificar qué se va a hacer, hemos perdido la capacidad de poder determinar dentro del Ministerio de Infraestructura que se arreglen los puentes apropiadamente, las juntas de dilatación, inclusive la señalización, algo tan sencillo como la señalización. Se ha perdido la señalización. Pero hemos hablado mucho de Caracas y la gente en el interior del país dirá, bueno, quizás Caracas está, ¿y nosotros qué? Bueno, exactamente. Nos comentaba, pues antes de tener esta conversación de este recorrido que han hecho ustedes y distintos ingenieros para conocer el estado de las vías a nivel nacional, ¿cuáles serían las entidades más críticas? ¿Qué es lo más difícil? Porque decía, es imposible transitar de noche en las carreteras de Venezuela. Bueno, mira, yo te puedo hablar de cosas tan paradójicas como, por ejemplo, yo creo que se deben de acordar la carretera de Macuro. Bueno, vamos a ver qué ha pasado con la carretera de Macuro. La carretera de Macuro se perdió, simplemente. Ahora es simplemente pedacitos, se han ido los bordes de fila, se ha perdido una carretera que además afectó un parque nacional bellísimo, indistintamente que fue bandera en un momento determinado. Y Macuro queda lo suficientemente lejos para hablar del interior. Pero el estado Guárico, que cruza por completo todo el país, la arteria principal que cruza de oriente a occidente para poder hacer, bueno, eso es una carretera que es increíble. Pues, la Lara Zulia, la Falcón Zulia. También están en terribles condiciones, porque lo que se va haciendo son parchecitos, no se hace un trabajo, primero no hay ampliación de vía, cuando ya deberíamos estar hablando de ampliación de vía. ¿Por qué? Porque hemos permitido además que se invadan los retiros viales. Ya las carreteras, ya las autopistas, como las llamábamos, bueno, la regional del ya empiezan a hacer carreteras. Bueno, eso, la regional del centro es un ejemplo de eso, que se ha quedado corta para el parque automotor del país. Otra, ¿no? Así es, porque se planifica en hacer ciudades, pero no se planifica en hacer carreteras. Se planifica, nosotros hemos visto, vuelvo a Caracas, ¿cuántas cantidades de familias y de edificios nuevos se han hecho en la ciudad de Caracas? La pregunta, ¿cuál es el estudio de tránsito? Ni siquiera tienen estacionamiento. Condenamos a esa persona que no tenga ni siquiera un carrito de perro caliente, porque no tiene estacionamiento de ninguna especie. Nos vamos a cualquier pueblo del interior. Hay pueblitos que ellos desarrollaron en su momento, las vías alternas, Caracas no la tiene. Entonces, por ejemplo, vemos, la famosa autopista regional de Los Llanos, que se hizo con hipo. Yo digo con hipo porque a un pedacito sí, un pedacito no, un pedacito sí, un pedacito no. Bueno, no tenemos entonces una carretera que era alarde de cualquier gobierno, que era una continuidad. Pero si vamos a la que yo no sé cómo se llama ahora, pero antes era la Rafael Caldera, que simplemente iba de Barquisimeto. Cimarrón Andresote se llama ahora. Que lo que faltaba... ¿Cómo se llama? Cimarrón Andresote. Bueno, como le hemos cambiado los nombres a muchas cosas, yo le quiero poner nombre al problema. Ahí lo que faltan son 22 kilómetros para terminarla y que llegue a Morón con una buena autopista. No, ahí simplemente en su momento se paró porque terminó el gobierno, pero nadie la ha querido continuar. La vialidad de los estados andinos para no perder esa parte del país que es tan importante. Bueno, yo creo que se la deben a los presidentes andinos porque lo que hay son pequeñas trochas. Trochas. ¿Verdad? Que se han conservado con los años, increíble. Era una calidad que se hacía en el asfalto y de ingeniería. Exacto. Antes había unas maquinarias. Mire, hay una paradoja que me dijeron unos ingenieros. En el año 50 y pico, con maquinarias menos modernas, no había topa, no había nada. Se hizo casi el 60% de toda la vialidad que existe hoy en día en el país.
40 o 50 años después creció todo el parque automotor y nosotros no tenemos, ni siquiera podemos hablar de un 10% de que hemos hecho vialidad en el país. Entonces nuestra vialidad está en crisis y no es que necesita terapia, lo que necesita es voluntad de querer construir y planificar en el país lo que se debe hacer. Ojalá pudiéramos. Le agradecemos